lo que viene a ser el control de la presión a largo plazo. En clases anteriores habíamos estado viendo controles rápidos de la presión, básicamente lo que era la vasoconstricción, la vasoconstricción, el control neuronal que tiene nuestro cuerpo sobre lo que es la presión. Pero son sistemas de control que solo se generan para corto plazo. A largo plazo, estos sistemas no pueden mantenerse, ya que los vasos sanguíneos, por ejemplo, no pueden contraerse indefinidamente, eventualmente el músculo queda sin energía, tiene que relajarse, y de igual manera, tampoco pueden relajarse indefinidamente, no pueden dilatarse más allá de su propia capacidad, también dificultaría que se pueda reducir la presión o la disminución de la resistencia. A medida que se va modificando la presión arterial, vamos a ver que se va modificando constantemente la cantidad de orina que se va formando. Propiamente, vamos a tener entonces que, vean, a medida que va subiendo la presión, aumenta la diuresis. Entre más alta sea la presión, más será la cantidad de líquido que debe eliminar el riñón para tratar de coordinar o regular lo que viene a ser la presión arterial. Este control es básicamente dentro de los riñones gracias a un sistema de retroalimentación con ganancia casi infinita. Quiere decir, los riñones tienen la capacidad total de modificar el volumen sanguíneo, la cantidad de sangre que hay en el torrente circulatorio, regulando propiamente la presión. Recuerden que la presión es básicamente el gasto cardíaco por la resistencia. Y el gasto cardíaco se lo puede calcular tomando en cuenta lo que es la frecuencia cardíaca y el volumen sanguíneo. Así que a mayor volumen, mayor presión, y a menor volumen, menor presión. Los riñones son los que se van a encargar de ir regulando ese volumen circulatorio al regular constantemente la cantidad de líquido que van eliminando o reteniendo dentro del cuerpo, generando lo que viene a ser la diuresis. A largo plazo, entonces, se determinará propiamente por un equilibrio entre lo que viene a ser la eliminación de sodio y agua y la ingesta de agua y sodio. A mayor cantidad de sodio que consumamos, vamos a tener una gran cantidad de sodio en el torrente sanguíneo. Como sabemos, el sodio es completamente osmótico, va a atraer una gran cantidad de agua dentro de lo que vienen a ser los vasos sanguíneos, aumentando el gasto cardíaco, dándonos un incremento de la presión. Los riñones se van a encargar de eliminar ese exceso de sodio, junto con el sodio va a eliminar agua. Entonces es un constante ingreso y salida de sodio y agua del cuerpo, lo que los riñones van a ir controlando para poder regular la presión. A largo plazo, como les decía, si no se modifica la ingesta de líquidos, quiere decir que si no existe una función renal, los mecanismos de control que habíamos visto, principalmente los mecanismos vasoconstrictores, así como vasorelajadores, no van a lograr controlar adecuadamente la presión. Esto como les estaba mencionando hace un momento. Los vasos sanguíneos, por ejemplo, en una hipertensión, no pueden relajarse más allá de lo que su estructura les permite. Aunque estén completamente relajados, tienen un límite en su distensibilidad, lo que va a provocar que eventualmente dejen de controlar la presión. Lo mismo con la vasoconstricción. Si cae la presión, el cuerpo va a generar una vasoconstricción tratando de subir la resistencia y subir la presión arterial. Pero esa vasoconstricción no puede ser permanente. Después de un tiempo, los mismos músculos quedan sin energía, empiezan a relajarse y se pierde por completo ese control. A largo plazo, solo los volúmenes de líquido que van a ir controlando los riñones son los que van a ir controlando constantemente la presión. Eso mismo, aumento de volumen significa un aumento de la presión, ya que al aumentar el volumen, uno, nos aumenta directamente el gasto cardíaco, la cantidad de sangre que el corazón va a bombear. Y como tenemos mayor cantidad de sangre fluyendo dentro de los vasos sanguíneos, esto también determina mayor resistencia. Aumentan tanto el gasto como la resistencia, generando un incremento en la presión arterial. Es por eso que la eliminación de sodio y la presencia de sodio en el torrente sanguíneo, dentro de lo que vienen a ser las funciones de los riñones y los líquidos corporales, van a determinar lo que es propiamente la presión. Vean cómo, a medida que va aumentando la presión, aumenta el gasto cardíaco y al mismo tiempo tiene que aumentar la diuresis.
A medida que se va eliminando mayor cantidad de sodio y agua, va disminuyendo el gasto cardíaco, lo que genera también una disminución de la presión. Los riñones van a empezar entonces a controlar y regular estas funciones. Por eso mismo, la hipertensión crónica, en casi todos los casos, casi todos, depende de un deterioro de la excreción renal de líquido. Va a haber alguna situación, ya sea dentro de los riñones o externa a los riñones, que va a provocar que estos no puedan eliminar adecuadamente el sodio y el agua, provocando entonces que aumente efectivamente el volumen sanguíneo, lo que conlleva un aumento del gasto cardíaco. Acabamos de ver que esto va a generar un aumento de la resistencia también. Ambos efectos van a provocar un aumento de la presión. A medida que va aumentando la presión por la sobrecarga de volumen, el cuerpo va a tratar de generar algunos cambios o ajustes circulatorios para tratar de evitar que suba demasiado la presión. En primer lugar, sube la presión por la sobrecarga de volumen. Lo primero que vamos a tener entonces, después de la hipertensión, va a ser un aumento de la resistencia periférica total. Hay mayor cantidad de sangre fluyendo en los vasos sanguíneos. Donde antes normalmente tendría que haber, digamos, medio litro, ahora hay unos 600 o 700 ml, generando mayor presión. Trata de normalizarse. Esto disminuyendo en primer lugar el volumen, quiere decir el riñón, va a tratar de eliminar mayor cantidad de volumen mediante la diuresis, o sea, se elimina mayor cantidad de orina, lo que va a disminuir entonces el volumen sanguíneo, disminuyendo el gasto cardíaco y regulando la presión. Se va a generar entonces un nuevo equilibrio, eliminando mayor cantidad de sodio y agua por parte de los riñones, lo que va a tratar de regular y normalizar nuevamente la presión. También tenemos lo que viene a ser la hipertensión por aldosteronismo primario. La aldosterona es una hormona que se produce a nivel de lo que viene a ser la glándula suprarrenal. Es en la corteza de la glándula suprarrenal que se va a producir esta hormona y que provoca, número uno, que los riñones retengan mayor cantidad de sodio. Al retener sodio, van a retener también agua. Normalmente la aldosterona se secreta en momentos donde cae la presión, cuando hay poco sodio en el cuerpo. Se va a liberar entonces aldosterona, lo que va a provocar que se retenga sodio. Con el sodio se va a retener agua dentro de los vasos sanguíneos. Esto va a aumentar el volumen circulatorio, el gasto cardíaco y por ende la presión. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, si el paciente en vez de tener hipotensión, tiene presión normal, pero su glándula suprarrenal produce cantidades exageradas de aldosterona. Ahí es donde viene una hipertensión. La aldosterona va a provocar que los riñones retengan gran cantidad de sodio, con el sodio se retiene agua, y esto va a empezar a generar un aumento de la presión, que viene a ser la hipertensión por aldosteronismo primario. Entonces, siempre que aumente el volumen de líquido extracelular, principalmente el volumen sanguíneo, vamos a tener un aumento de la presión de llenado circulatorio. Quiere decir, no solo va a haber mayor cantidad de sangre en las arterias, lo que sube la presión, sino que al mismo tiempo mayor volumen sanguíneo nos genera mayor retorno venoso. Y recordemos que a medida que va generándose el retorno venoso, se distiende aún más la aurícula, aumentando la frecuencia y la fuerza de contracción del corazón, generando mayor incremento en el gasto cardíaco. No se olviden, el gasto cardíaco es volumen por frecuencia cardíaca. Ya tengo un aumento de volumen, ya hay presión elevada. Al mismo tiempo, con el aumento del retorno venoso, va a aumentar la frecuencia y la fuerza de contracción del corazón. Efectivamente, esto nos aumenta el gasto cardíaco por ambos casos, generando un aumento de la presión. Al mismo tiempo, tenemos una autorregulación, el aumento de la resistencia periférica, porque empieza a tratar de generarse una vasoconstricción y vasorelajación. Eventualmente, todo esto provoca un aumento de la presión. Entonces, los riñones son los que van a incrementar la diuresis. Van a tratar de eliminar mayor cantidad de sodio y agua para reducir el gasto cardíaco y efectivamente nos reduce el volumen de líquido extracelular,
esto va a ser una reducción del volumen sanguíneo, esto va a generar una reducción propiamente hasta del retorno venoso, lo que reduce el gasto y genera una disminución de la presión. Eso en el caso de que aumente la presión arterial por el aumento de volumen dentro de los vasos sanguíneos. Pero también tienen que funcionar en el sentido de lo que es la pérdida de presión por la pérdida de volumen. Es ahí donde se activa propiamente lo que viene a ser el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Cuando cae la presión, no solo vamos a tener una disminución de la presión en todo el cuerpo, va a haber una disminución de presión y propiamente de la oxigenación hacia los riñones, los cuales van a empezar a liberar renina. Todas las células del riñón, todas las células renales, cuando reciben poca cantidad de oxígeno, poca cantidad de sangre, empiezan a liberar renina, una enzima que actúa sobre una proteína que ya se encuentra en el torrente sanguíneo, el sustrato de renina, también conocido como angiotensinógeno. Esta proteína se produce a nivel hepático y se libera constantemente hacia la sangre. La renina va a actuar sobre el angiotensinógeno y la va a transformar en lo que viene a ser la angiotensina 1. La angiotensina 1 circula por el torrente sanguíneo y va a llegar dentro de lo que viene a ser el pulmón a las células epiteliales pulmonares, las cuales liberan otra enzima, la enzima convertidora de angiotensina. Esta enzima se encarga de transformar a la angiotensina 1 en angiotensina 2. Es la angiotensina 2 la que ya tiene una función, podríamos decir, como una hormona o una enzima dentro de lo que es propiamente ya el cuerpo. La angiotensina 2, en primer lugar, no puede quedar activa permanentemente en la sangre, ya que dentro de la sangre tenemos la enzima angiotensinasa, que se encarga de degradar, descomponer y eliminar a la angiotensina 2. La función que va a tener la angiotensina 2, por un lado, es estimular al riñón para generar una retención de sodio y de agua, generando entonces un aumento del volumen sanguíneo, empezando a subir la presión. Al mismo tiempo, la angiotensina 2, como indica su nombre, angiotensina, también tiene un efecto vasoconstrictor. Entonces va a generar una contracción de los vasos sanguíneos, incrementando también la resistencia, subiendo la presión. Y por último, la angiotensina 2 estimula a la glándula suprarrenal para que ésta libere aldosterona, incrementando aún más la retención renal de sodio y agua, subiendo aún más la presión. Una vez que la presión ya está regulada, ya está normalizada, el flujo de sangre y oxígeno hacia el riñón, estos van a dejar de producir renina. Y la angiotensina que estaba activada, la angiotensinasa se va a encargar de eliminar. De esta manera se ha regulado por completo la presión. Y vean, constantemente los riñones trabajan en estos dos sistemas. Si sube demasiado la presión por esa sobrecarga de volumen, ya sabemos, aumenta la presión de llenado, aumenta el retorno venoso, va a aumentar el gasto cardíaco. Los riñones, para detener ese aumento de la presión, aumentan la diuresis. O sea, dejan de producir renina porque tienen suficiente flujo de sangre y más bien se encargan de incrementar la pérdida de sodio y de agua, generando una disminución del volumen y reduciendo la presión. En caso de que la presión caiga demasiado, ya también disminuye la oxigenación y el flujo sanguíneo renal, lo que provoca la liberación de renina. La renina actúa sobre el angiotensinógeno o sustrato de renina, transformándolo en angiotensina 1, la cual, por la enzima convertidora de angiotensina en los pulmones, se transforma en angiotensina 2 y, número 1, genera una vasoconstricción aumentando la resistencia, aumenta la retención de sodio y agua por parte del riñón, aumentando el volumen, y también estimula la liberación de aldosterona para incrementar aún más la retención de sodio y de agua, efectivamente generando un aumento del gasto cardíaco y de la resistencia, subiendo la presión arterial. Sistemas que constantemente vamos a ver entonces funcionando para poder regular la presión. Como les dije,
es un control por retroalimentación negativa con una ganancia casi infinita, porque puede controlar el riñón constantemente la cantidad de volumen sanguíneo, controlando efectivamente la presión a largo plazo. Pero claro, pueden haber alteraciones. Podemos tener variaciones que van a generar lo que conocemos como hipertensión arterial. Uno de los mecanismos es propiamente lo que viene a ser la hipertensión de gallbladder, que puede generarse tanto en un paciente con un riñón como con dos riñones. En la hipertensión de gallbladder, ¿qué es lo que sucede? Va a generarse una disminución del flujo sanguíneo renal. Puede ser tal vez una compresión de la arteria renal, puede ser una compresión a nivel de la arteria aorta por encima del nivel de las arterias renales. En cualquiera de los casos va a disminuir el flujo sanguíneo renal, pero solo el flujo sanguíneo renal, generando entonces que ese riñón que no está recibiendo suficiente flujo sanguíneo empiece a liberar renina. Se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como este riñón está liberando renina, va a generarse angiotensina 2, lo que va a provocar entonces que el riñón empiece a retener sodio y agua y genere una vasoconstricción. Efectivamente, esto puede subir propiamente el flujo sanguíneo renal, llevándolo a la normalidad. Pero recordemos que solo el riñón era el que tenía una disminución de flujo sanguíneo porque había alguna compresión o limitación en la arteria renal. El resto del cuerpo estaba con un flujo normal. Ahora, el resto del cuerpo está hipertenso y el riñón recibe adecuado flujo sanguíneo. Y eso puede pasar también si el paciente tiene dos riñones. Basta con que uno de los riñones sea el que reciba disminución del flujo sanguíneo. Porque de todos modos, la angiotensina 2 que va a provocar ese riñón y la liberación de aldosterona no va a actuar sobre un riñón, actúa sobre los dos. Así que aunque el otro riñón esté con buen flujo sanguíneo, no tenga ningún tipo de obstrucción arterial, igual empieza a retener sodio y agua e igual se produce la vasoconstricción, ya que tanto la angiotensina 2 como la aldosterona no actúan solo sobre un riñón, va a actuar sobre los dos riñones, lo que va a generar entonces una hipertensión, un aumento de la presión justo por esa situación que nos está generando la liberación de renina y angiotensina que se está produciendo en un riñón que no está recibiendo suficiente flujo sanguíneo. La patología renal también va a generar hipertensión. Puede parecer un poco contradictorio. Cuando un paciente tiene patología renal, su riñón casi no funciona, elimina agua, sodio y una gran cantidad de sustancias como hasta proteínas. Pero todo riñón enfermo, todo riñón que no está funcionando adecuadamente, libera renina. Lo que quiere decir, basta con que uno de los dos riñones entre en insuficiencia y se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, provocando entonces, por un lado, el riñón dañado no puede generar adecuadamente la diuresis, la orina, etc. Y el otro riñón que estaba funcionando bien va a recibir el estímulo de la angiotensina 2 y de la aldosterona y se va a generar un aumento de la presión. Porque ese riñón que está bien, no tiene ningún problema, va a empezar a retener grandes cantidades de sodio y agua. Todo paciente renal tiene hipertensión. Aunque esté eliminando gran cantidad de agua, proteínas, etc., pero también está generando retención de gran cantidad de líquido por parte del riñón que no se encuentra dañado. Y ya si los dos riñones son los que están dañados, con mayor razón vamos a tener un incremento de la presión, ya que los dos riñones dañados van a generar mayor liberación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, provocando mayor vasoconstricción y una mayor retención de sodio por parte de los riñones, lo que va a subir efectivamente el volumen y generar aumento de la resistencia, dándonos aumento de la presión arterial. También tenemos la hipertensión neurogénica. Se genera básicamente por un estímulo simpático que va a generar entonces
que se active una vasoconstricción casi constante en los vasos sanguíneos, aumentando la resistencia y aumentando la presión. Esto puede ser a nivel central, pero también puede generarse por alteración de los mismos vasoreceptores. Estos pueden alterarse, generando entonces una vasoconstricción masiva, provocando un aumento de la presión. Tanto la hipertensión de Goldblatt, la patología renal o la hipertensión neurogénica son hipertensiones que pueden llegar incluso a eliminarse, a controlarse por completo. En el caso de la hipertensión de Goldblatt o la patología renal, simplemente en la de Goldblatt hay que desobstruir ese riñón. Una vez que se elimina esa obstrucción, ese riñón ya tiene un flujo sanguíneo adecuado y deja de activarse el sistema renina-angiotensina-aldosterona. En la patología renal, un trasplante renal es lo que va a solucionar esta situación. Solo que hay un detalle muy importante. En un trasplante renal no podemos dejar de controlar la presión, ya que al paciente renal no se le sacan los riñones dañados. Se mantienen, no se los sacan. Lo que se hace es colocar un nuevo riñón. Se lo coloca a nivel pélvico, conectándolo directamente a las arterias y venas ilíacas. Entonces, vamos a tener un riñón que está funcionando adecuadamente y dos riñones que no funcionan bien. Y no se olviden, se puede activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Lo que quiere decir que estos pacientes, una vez que se ha hecho el trasplante, no es que están libres por completo de control. Sí, tienen ahora un riñón que adecuadamente va a generar la diuresis y controlar la presión. Pero no podemos dejar que los dos riñones que están dañados afecten con el sistema renina-angiotensina a este riñón. Entonces aún se mantiene cierta medicación y control para evitar que se genere un daño sobre el riñón trasplantado. Y lo mismo pasa si es que tenemos una alteración renal que solo afecte a un riñón. Para evitar que se dañe ya el otro riñón, igual se tiene un control constante y medicación para prevenir incrementos de la presión arterial. La coartación de aorta puede ser también una causa de hipertensión, siempre y cuando la parte que está siendo comprimida o reducida de la aorta esté por encima del nivel de las arterias renales. Si la coartación se encuentra, por ejemplo, entre las arterias renales y las arterias ilíacas, no vamos a tener hipertensión, ya que los riñones van a recibir un correcto flujo sanguíneo. Pero si la coartación es en el arco aórtico, aorta torácica, justo por encima de la división de las arterias renales, efectivamente los riñones no van a recibir suficiente volumen sanguíneo y se activa la hipertensión de Goldblatt. Ambos riñones entonces van a empezar a retener sodio y agua sin que active el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por debajo de la coartación se restituye un correcto flujo sanguíneo, pero en la parte superior vamos a tener hipertensión. Lo que podríamos determinar, por ejemplo, en una coartación aórtica, hipertensión en extremidades superiores, cabeza, cuello, y presión normal en extremidades inferiores. Lo mismo puede pasar en el embarazo. No durante todo el embarazo, claro. Pero en los últimos meses de gestación, el útero va creciendo constantemente. Y ya para los últimos meses, para el último trimestre de gestación, el útero ya está por encima del nivel umbilical. Básicamente ya está por encima del nivel de las arterias renales. Por eso, muy importante, las mujeres embarazadas, en especial durante el último trimestre, siempre se recomienda y se les indica no echarse de espalda, siempre de lado. Porque si se echan de espalda, el útero va a comprimir a la arteria aorta y a las renales, generando que disminuye el flujo sanguíneo renal, activando el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ya de por sí el embarazo produce un incremento del volumen sanguíneo, así como un aumento del retorno venoso, lo que genera ya una predisposición a la hipertensión. Y a esto añadimos entonces la compresión del útero sobre la aorta, que es básicamente como una coartación, y genera más bien una hipertensión. Muy peligroso en el embarazo, ya que puede provocar que se dañe la función renal, lo que viene a ser la eclampsia. Por eso controlamos constantemente la presión arterial en las pacientes embarazadas, ya que debemos prevenir cualquiera de estos efectos que pueda generar un incremento demasiado excesivo de la presión. Si es que se generara la eclampsia,
estamos hablando ya de una emergencia médica, porque se empieza a dañar el riñón. Es una presión tan elevada que el riñón empieza a liberar proteínas, falla renal. Y en ese sentido, pues bueno, corre en riesgo tanto la vida de la mamá como del bebé. Y a veces hay que tomar decisiones como terminar el embarazo antes de tiempo. Para eso tenemos que tratar de hacer maduración pulmonar si queremos salvar al recién nacido. Y a veces inclusive eso no es suficiente y llega a fallecer el recién nacido, pero la madre sigue con vida. O puede que la madre tenga riesgo de letal y más bien tengamos que sacar al bebé para que el bebé pueda vivir y la mamá, a ver si podemos tratar de salvarla después de generar lo que es la cesárea. Entonces, son situaciones bastante complejas en el embarazo cuando ya se genera una hipertensión con falla renal, que es propiamente la eclampsia. Por eso tratamos de prevenir la hipertensión del embarazo. Por otro lado, tenemos lo que viene a ser la hipertensión esencial. Todos los demás mecanismos de hipertensión que acabamos de ver solo representan el 10% de los pacientes hipertensos. El resto, 9 de cada 10 pacientes con hipertensión, la causa es la hipertensión esencial. La hipertensión esencial, en primer lugar, tiene una carga genética hereditaria y se debe básicamente a que va a haber un incremento en la absorción neuronal de sodio y por lo tanto incremento en la absorción de agua, aumentando constantemente entonces el volumen sanguíneo, generando un aumento del gasto cardíaco y por tanto un aumento de la presión arterial. Una causa específica no la tenemos. Hay múltiples estudios, muchos ya se han terminado, otros están en proceso, pero no han logrado determinar una causa precisa. Sí se sabe que la carga genética hereditaria va a provocar que los riñones eventualmente empiecen a retener una gran cantidad de sodio y agua, provocando lo que viene a ser la hipertensión. 9 de cada 10 pacientes hipertensos son la hipertensión esencial. No tenemos una causa específica. En las otras, quiere decir 1 de cada 10 pacientes con hipertensión, sí sabemos la causa y eliminando la causa podemos controlar y eliminar la hipertensión. Pero eso es solo 1 de cada 10. El resto de los pacientes van a seguir con esa hipertensión y solo podemos controlarla farmacológicamente o con diferentes medidas, principalmente dietéticas, en los pacientes. Por eso mismo, que vamos a ver ahora el tratamiento de la hipertensión. Para esto, en primer lugar, recordemos que la presión es igual al gasto cardíaco por la resistencia. Y el gasto cardíaco lo podemos calcular midiendo el volumen sanguíneo multiplicado por la frecuencia cardíaca. Entonces, en cualquiera de estos puntos, nosotros podemos actuar farmacológicamente y reducir la presión arterial. En primer lugar, tenemos lo que vienen a ser los cambios de hábitos. A veces con esto es más que suficiente para controlar la presión. Uno de los primeros cambios que tiene que generar el paciente, menor consumo de sodio. Ahora, hay muchos pacientes que son bastante renuentes a quitar de su dieta la sal. Primero, no es quitar la sal por completo, sigue siendo importante la sal para el cuerpo, pero sí quiere decir reducir el consumo de sal común, de cloruro de sodio. Algunos pacientes sin ningún problema pueden reducir su consumo, se habitúan tranquilamente a comer con poca sal, pero hay otros pacientes que no. Tengan en cuenta que hay personas que están bastante habituados a comer alimentos extremadamente salados. Básicamente se echan todo el salero encima a veces. Entonces es un gran consumo de sodio. En estos pacientes es un poco difícil lograr una reducción completa del consumo de sodio a los niveles que no generarían hipertensión. En ese caso hay una opción, el cloruro de potasio, o sea, la sal de dieta. Igual tiene un sabor salado, de la misma manera que va a ser el cloruro de sodio, con la diferencia de que en vez de que ingrese sodio, está ingresando potasio. Más, efectivamente esto va a evitar el aumento de la presión en gran medida y en segundo lugar, el potasio va a ser beneficioso para el paciente. Porque no se olviden que el potasio puede reducir la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón, reduciendo también el gasto cardíaco por esa reducción de la frecuencia. No todos los pacientes, pero van a poder optar por la sal de dieta, el
cloruro de potasio, ya que es más cara en primer lugar. Entonces, ¿qué otro hábito podríamos incrementar en este paciente? ¿Una idea? Les doy una pista. Ayuda a reducir la resistencia periférica, lo que quiere decir aumento de disminución también de la presión. Que también lo hemos visto anteriormente. Ejercicio aeróbico. Que no se olviden que eso va a generar vascularización. A medida que se genera el ejercicio aeróbico, no se olviden que los músculos van a entrar en hipoxia, lo que va a estimular la liberación del factor de crecimiento endotelial 1, aumentando no solo el diámetro de los vasos sanguíneos ya presentes, sino también generando mayor cantidad de capilares. A mayor cantidad de capilares y aumentando el diámetro de los vasos sanguíneos, disminuye la resistencia periférica, porque estamos incrementando la sección transversal. Esto va a generar entonces una reducción de la presión. En muchos pacientes, básicamente lo que viene a ser la reducción de la resistencia por el ejercicio aeróbico controla adecuadamente la presión. Podemos evitar que el paciente entonces consuma mayor cantidad de medicamentos por un mayor periodo de tiempo mientras se genere esa modificación de vascularización. Si al fin y al cabo esto no logra generar una reducción de la presión, entonces ya empezamos con lo que viene a ser el tratamiento farmacológico. Y tenemos una gran variedad de fármacos que utilizamos para el control de la presión arterial. Como les decía, aquí todo va a estar. Entonces, primero, actuaremos sobre la resistencia. ¿Qué necesitaría? Vasodilatadores. Relajar los vasos sanguíneos para disminuir la resistencia y entonces bajar la presión. Tengo dos tipos de vasodilatadores que uso principalmente. Primero son los IECAs, segundo son los ARAs. ¿Qué significa PER? IECA es inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Aquí tenemos propiamente lo que viene a ser, por ejemplo, el enalapril, el lisinopril, el cardiopril, etc. Son IECAs. Como indica su nombre, lo que hacen es inhibir a la enzima convertidora de angiotensina, evitando que se produzca gran cantidad de angiotensina 2, generando entonces una vasodilatación y evitando la retención de sodio y agua por parte del riñón. Efectivamente, esto puede bajar la presión. O podemos utilizar los ARAs, antagonista del receptor de angiotensina, ARA. Aquí tenemos los sartán, candesartán, etc. Los medicamentos lo que hacen es unirse al receptor de angiotensina y lo van a bloquear. Ya no van a permitir que la angiotensina pueda entrar en contacto con ellos y activarlos. Por lo tanto, también reduce el efecto de la angiotensina, evitando la retención de sodio, evitando la retención de agua y la vasoconstricción. En ambos casos vamos a tener una reducción de la presión por vasodilatación, reduciendo básicamente la resistencia periférica y controlando la presión. Claro, tienen también sus efectos colaterales, no podemos olvidar eso. Los IECAs, por ejemplo, tienen que ser utilizados con mucho cuidado en pacientes con problemas respiratorios. Como actúan directamente sobre la enzima convertidora de angiotensina, como hemos visto, se produce a nivel de las células epiteliales en los pulmones, pueden estimular lo que vienen a ser los accesos de tos. Eso es lo que hacen de los IECAs, de enalapril, etcétera. Si lo doy en un paciente que tenga, por ejemplo, asma, voy a incrementar sus crisis asmáticas. Voy a generar accesos de tos, voy a generar mayor complicación. Pero en pacientes que no tienen problemas respiratorios, puedo usarlos sin ningún problema. Tenemos los ARAs. Pensábamos que no teníamos ningún problema con los ARAs, pero encontramos un problema bastante importante. Debido a que van bloqueando los receptores de angiotensina, a diferencia de los IECAs, que lo que hacen es evitar la formación de angiotensina, no modifican en gran medida, casi nada, lo que viene a ser la presencia de receptores de angiotensina en las membranas celulares. En cambio, los ARA sí modifican. Como van bloqueando receptores, se generan mayor cantidad de receptores en las membranas celulares a nivel endotelial. Quiere decir, a medida que voy bloqueando receptores, voy incrementando la cantidad de receptores también.
Esto efectivamente con el tiempo me puede generar que la medicación no pueda funcionar adecuadamente. Entonces tengo que modificar la dosis. No habría ningún problema en ese punto. Todos los medicamentos siempre modificamos dosis. El mayor problema es que, eso lo vimos cuando vino el COVID. El mayor problema es que el COVID utiliza estos receptores para ingresar dentro de las células. Y como ahora el COVID es parte de los resfríos comunes, está constantemente ahora, sabemos que los pacientes que tienen tratamiento antihipertensivo con ARA tienen alta susceptibilidad a la formación de neumonías virales, principalmente aquellas que se generen por el COVID o las cepas del coronavirus, porque fácilmente han progresado en neumonía durante la pandemia. Los pacientes que estaban tomando IECAS u otro tipo de antihipertensivo y no ARAS tardaban en producir una neumonía. En cambio, los pacientes que estaban con ARA rápidamente progresaban a neumonía porque tenían mayor puerta de entrada a los virus para poder ingresar a las células. Tenían una mayor puerta de entrada por el aumento de los receptores de angiotensin. Por eso ahora se controla también un poco más esto, previniendo y evitando que las personas, por ejemplo, aquellos que no estén vacunados, que básicamente están expuestos constantemente a estos virus, tratemos de reducir el uso del antagonista del receptor de angiotensina. Tenemos a los IECAS. Si no tiene ningún problema respiratorio, tranquilamente podemos utilizar el IECA. Si es que no funcionan los vasodilatadores, tenemos otra opción, la utilización de diuréticos. Los diuréticos van a estimular a que el riñón elimine mayor cantidad de agua, mayor cantidad de líquido, disminuyendo entonces el volumen sanguíneo, disminuyendo el gasto cardíaco y generando una disminución de la presión. Hay una gran variedad de diuréticos que podemos utilizar. Y algo que vamos a ver más adelante cuando veamos fisiología renal. Que hay diuréticos que podemos usar en cualquier momento para una hipertensión. Pero solo hay un tipo de diurético que podemos usar a largo plazo. La mayoría de los diuréticos no solo van a permitir la eliminación de sodio y agua, también eliminan potasio. Ya sabemos que si disminuye demasiado el potasio, va a haber aumento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción. Eso me va a evitar, o vamos a decir, contrarrestar el efecto que estoy teniendo de eliminar agua. Porque me va a aumentar la frecuencia cardíaca. Eso también me puede aumentar el gasto cardíaco. Entonces, hay un tipo de diuréticos que vamos a utilizar cuando tengamos un tratamiento largo, meses, que se los conoce como ahorradores de potasio. Permiten la excreción de sodio y agua y retienen potasio, lo que es necesario para el paciente. O podemos modificar la función cardíaca. No se olviden que si yo modifico la frecuencia cardíaca y la bajo, voy a bajar también el gasto cardíaco, generando también una disminución de la presión. Aquí en primer lugar tengo lo que vienen a ser conocidos como los beta bloqueadores. Hemos visto cuando estábamos viendo el sistema nervioso y su control por la presión, que el sistema simpático es el que va a estimular la vasoconstricción y aumenta también la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón. Esto lo hace el sistema simpático por la liberación de noradrenalina, que va a actuar sobre un grupo de receptores conocidos como receptores beta-adrenérgicos a nivel de los vasos sanguíneos y a nivel del corazón, generando entonces una vasoconstricción, un aumento de la frecuencia, por lo tanto un aumento de la presión. Entonces, al darle al paciente un medicamento beta-bloqueador, estamos bloqueando estos receptores beta-adrenérgicos, evitando el efecto simpático, generando vasodilatación que sí, con estos medicamentos no es tan amplia como lo vendría a ser con los IECAS y los ARAS, pero ya me reduce en cierta medida la resistencia, pero más importante, el beta bloqueador me va a modificar la frecuencia cardíaca, va a reducir la frecuencia y la fuerza de contracción del corazón. De hecho, no solo utilizamos beta bloqueadores para hipertensión, son medicamentos de base en arritmias, porque como disminuyen la frecuencia y fuerza de contracción del corazón, previenen que una arritmia pueda salirse de control, llevando a la fibrilación, llevando a lo que viene a ser el paro cardíaco. Entonces, un beta bloqueante me va a disminuir la frecuencia cardíaca, me va a generar una vasodilatación. Si bien una vasodilatación leve, pero coadyuva y ayuda en la disminución de la presión,
Lo más importante es la reducción de la frecuencia, que me va a disminuir entonces el gasto cardíaco y esto me reduce la presión arterial. Y por último tengo lo que vienen a ser los inhibidores de canales de calcio. Efectivamente, como indica el nombre, inhiben los canales de calcio. Si bloqueo los canales de calcio, en primer lugar, voy a reducir la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque estoy aumentando el tiempo en el que el corazón va a estar sin latir. Porque he reducido la entrada de calcio para evitar la frecuencia, para evitar la ritmicidad. Al mismo tiempo, reduzco la meseta. Si no entra tanto calcio, la meseta va a ser más corta, menor fuerza de contracción del corazón. Estoy reduciendo entonces la frecuencia y la fuerza de contracción del corazón. Y el bloqueante de calcio también me actúa sobre los vasos sanguíneos, bloqueando los canales de calcio de las membranas celulares, generando entonces una vasodilatación. Que no se olviden que el músculo liso depende del calcio extracelular para contraerse. Entonces, efectivamente van a generar una vasodilatación, una disminución de la frecuencia y de la fuerza de contracción del corazón. Eso me disminuye tanto el gasto cardíaco como la resistencia. Y de hecho, son nuestros medicamentos más efectivos para reducir la presión. Todo esto tiene que manejarse en escalones. ¿A qué se refiere? Lo primero y la base siempre va a ser uno. Los cambios de hábito. Es lo primero que tiene que hacer un paciente. Si con eso se logra controlar la presión, perfecto, se mantienen esos hábitos y tal vez en un tiempo no tenga que tomar medicamentos o tal vez definitivamente no los toma porque ha regulado bien su presión con el ejercicio, con la disminución del sodio en la dieta, etc. Si no se regula de esa manera, entonces, primer escalón significa un medicamento. Cualquiera que empecemos, puede ser un IECA, puede ser un ARA, puede ser un diurético, puede ser un beta. Cualquiera de estos cuatro, vamos a empezar con la medicación. Supongamos que empezamos con un IECA, enalapril, 10 miligramos. A las 2 semanas viene el paciente, ha reducido la presión, pero todavía no está en valores normales. O sea, estaba en 200 su presión y ha bajado a 150. Entonces, nos falta un poco. Puedo aumentar la dosis del medicamento. De 10 miligramos puedo pasar a 15, puedo pasar a 20. Tal vez con eso reduzco completamente la presión. Ahí quedaría ese paciente. O tal vez le estoy dando el IECA, viene a las 2 semanas, su presión era de 200 y está en 190. No me está subiendo para nada el IECA. Puedo cambiar de medicamento, ya sea un ARA, ya sea un diurético, ya sea un beta, o puedo pasar al siguiente escalón, o sea, la utilización de 2 medicamentos. O modifico la dosis, o cambio el medicamento, o aumento un segundo medicamento. Ya está con un IECA. Puedo aumentar un diurético, o un IECA con un beta, o un ARA con un beta, un ARA con un diurético. Puedo ir combinando de esta manera. Regula la presión, perfecto, ahí queda la dosis de mi paciente. No regula, cambio medicamento o aumento un tercero. Ahora estoy con beta bloqueante, diurético, y puedo estar con IECA o con ARA, pero voy a estar con 3 medicamentos. Si esto no se regula, ya viene nuestro último escalón, que viene a ser el cuarto, y donde ya empiezo con los inhibidores de canales de calcio. Ahí tenemos la nifedipina, nimodipina, amlodipina, una gran variedad de medicamentos bloqueantes de calcio. Que vuelvo a repetir, estos últimos son específicamente para el cuarto o tercer escalón, a lo más bajo. No podemos utilizarlos de inicio, ya que son nuestros medicamentos más efectivos contra la hipertensión. Entonces no podemos darnos el lujo de utilizarlos de inicio, porque si estos no logran regular la presión, después no hay nada. Después no hay nada. Solo es aumentar los demás medicamentos y aún así no se podría regular muy bien la presión. Por eso, bloqueantes de calcio siempre van a ser nuestros últimos escalones. Hasta entonces podemos controlar la presión muy bien con IECAs, ARAs, betas o diuréticos. Cualquiera de estos escalones nos puede servir para poder tratar al paciente. Pero no se olvide, siempre empezamos con uno. O modificamos la dosis o cambiamos el medicamento o aumentamos. Así pasamos al segundo escalón. Lo mismo, cambiamos o modificamos dosis y luego pasamos al tercero.
Ya cuando llegamos al tercero o el cuarto, en el cuarto definitivamente ya debemos utilizar los inhibidores o bloqueantes de canales de calcio. Vamos a tener mayor opción en ese sentido. Es por eso que en emergencia hipertensiva, por ejemplo, no utilizamos ninguno de los medicamentos que estén arriba. Cuando el paciente está con emergencia hipertensiva, directamente iniciamos con el bloqueante de calcio, que es emergencia. Ya después de bajar la presión, podemos regular o controlar con cualquiera de los otros medicamentos. ¿Alguna duda que tenga? Entonces ya tienen una idea de cómo se maneja la presión. Ya en farmacología van a ver cuáles son los medicamentos y van a decidir ya cuáles utilizar, dependiendo de su propia experiencia y práctica.